Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 28 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver entonces qué pasó el día miércoles. Vamos a corregir aquí rápidamente. Miércoles, donde acciones internacionales cerraron con ganancias luego de estabilidad de tasas de la Fed. Y el mensaje fue el siguiente. La Reserva Federal dijo, bueno, dejamos tasas estables. No hizo comentarios sobre lo que sería la decisión de junio. Recuerden que estábamos muy atentos a ese punto y dejó a medio Wall Street, bueno, y ahora, pero dio una palabra clave o una visión y es que hay menores riesgos a nivel internacional. Durante las decisiones pasadas, una de las razones para mantener la estabilidad de tasas era la turbulencia y la volatilidad en los mercados internacionales, sobre todo China. Recordemos que China ha venido mitigando su ritmo de desaceleración y Europa ha salido adelante. Frente a ese panorama, las acciones lograron, después de la publicación a la 1 de la tarde Colombia, 2 Nueva York, lograron generar algo de repuntes. Acciones tecnológicas cerraron con descensos luego de los resultados de Apple que estuvieron por debajo de lo esperado y que estuvo presionando este índice. En cuanto a acciones locales, cerraron con indecisión en medio de cautela por decisión de tasa Fed. Igual no generó mayor información adicional y aún nos falta lo más importante para nuestro mercado. Los resultados trimestrales serán claves para definir la tendencia de los mercados. En cuanto a datos económicos del día anterior, la balanza comercial de Estados Unidos recorta déficit de 62.900 millones a 56.900 millones de dólares. El mercado esperaba 62.600. Esto es, en cierto modo, continúa mostrando algo de mejora en términos de exportaciones y un menor ritmo en términos de importaciones. Ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos crecieron 1.4% en marzo, superando estimado del mercado de 0.5, y los inventarios de crudo crecieron 2 millones de barriles, gasolina también se incrementaron 1.6 y destilados cayeron 1.7. De nuevo, la caída en destilados sigue apoyando las posiciones largas en el petróleo que, pese a esta volatilidad, se mantiene en 45,50. Así que hubo de nuevo incremento en inventarios de crudo, pero la esperanza de los inversionistas sigue estando en los destilados y en el movimiento a largo plazo. No obstante, puede ser que encontremos algo de debilidad en las próximas jornadas en el petróleo, posiblemente en esta, pese a que los repuntes estuvieron durante toda la semana, no se descarta que podamos tener algo de presión bajista en el petróleo durante esta y la próxima jornada de la semana. Jueves y viernes pueden ser de sesión bajista, ya revisaremos en técnicos. Fed mantiene inalterada su política monetaria, no da pistas sobre decisión de junio, pero ve menor riesgo internacional, como veníamos hablando en la diapositiva anterior. Eso hace que el VIX todavía esté en 13, recuerden, subir más allá del 16 con una ruptura de soportes de corto plazo implicaría la posibilidad de corrección en los mercados internacionales. Vamos a estar muy atentos a ese panorama general del VIX y de los soportes de corto plazo. ¿Por qué? Porque los datos económicos han sido mixtos para Estados Unidos y la política monetaria se mantiene por ahora en política monetaria estable, pero pues hemos tenido algo de datos negativos en el día de hoy, sobre todo en el crecimiento del PIB que estuvo ligeramente por debajo de lo esperado. Así que es un día para estar muy atentos a los niveles y sobre todo porque los resultados empresariales han mostrado en su mayoría una tendencia de caída en ventas, aunque hoy Facebook rompió y acabó con los estimados. Ya hablaremos de este tema. En cuanto a mercados asiáticos, la noticia importante y la presión bajista viene desde Asia. Se pensaba un poco más de tranquilidad, que no agregara mayor información, pero el Banco Central de Japón desilusiona al mercado, no hay estímulo adicional, no aumentó el programa de compra de bonos ni el presupuesto para fondos de acciones, así que el mercado se desilusionó, el yen se fortaleció de manera significativa, pasó de uno de los fortalecimientos más fuertes desde en los últimos 8 meses, si no estoy mal en el rango, cayó del 1.12 al 1.08, así que la fortaleza del yen, ya saben que perjudica el mercado accionario japonés, que retrocedió 3%, los demás continuaron con algo de inestabilidad, con indecisión, en búsqueda de una tendencia clara. Así que Japón agregando algo de presión bajista y Europa lo está haciendo. Bueno, tenemos también nuevas noticias desde Japón. Gasto de los hogares cayó 5,5% en marzo. Mercado esperaba caída del 4%. La tasa de desempleo bajó de 3,3 a 3,2 en marzo. El IPC se mantiene en menos 0,3% en Tokio y el nacional pasó de 0 a menos 0,3. La producción industrial preliminar de Japón creció 3,6 superando estimado del 2,9 y las construcciones iniciales crecieron 8,4. Mercado esperaba caída de 0,5. Así que en términos generales, todos la mayoría de datos económicos, construcción, empleo, fueron bastante buenos. Hay algo mixto, una inflación que aún se mantiene relativamente baja, por eso el mercado esperaba el estímulo monetario, pero no se dio. Así que continúan mostrando algunas señales de mejora. Quien sigue dando buenas noticias son los mercados europeos que hoy están en terreno negativo con la correlación general del mercado.
sobre todo por la ausencia de estímulo en Japón, generaron esa presión bajista. No obstante, el desempleo en Alemania baja en marzo en 16.000 personas cuando el mercado esperaba un incremento en 1.000 y la tasa de desempleo de España para el primer trimestre sube de 20,9% a 21%. Entonces, esos son los dos niveles claves. También tenemos acción de Facebook, sube 10% en la apertura, luego de superar estimados de los analistas, espera que apertura en máximos históricos, después del gap de apertura tras este movimiento. Algunas comisionistas ya están incrementando su precio objetivo, entre ellas RBC Capital sube precio objetivo de 160 a 165, es una de las varias que ya ha revisado al alza las proyecciones para Facebook. La utilidad del primer trimestre fue de $0,77 frente a previo de $42 por acción. El estimado era 62, así que acabó con el estimado de Wall Street, que ya esperaba un incremento cercano al 40%, y los ingresos fueron de 5.400 millones de dólares frente a un previo de 3.500 millones. Continúa el ascenso en ingresos para Facebook. El estimado del mercado era 5.300, también acabó con esa proyección. Ford también repunta. Antes de apertura la utilidad por acción fue de 68 centavos de dólar frente a 29 previo, y los ingresos del primer trimestre se incrementaron de 35.600 a 37.700. Una de las pocas empresas que también está repuntando en ingresos como un denominador. Y Mastercard también reportó ingresos de 2.450 millones frente a un previo de 2.230 y estimado de 2.380, superando el estimado. La utilidad por acción fue de 86 centavos de dólar frente a 89 previo. Después del cierre de mercado, hoy tendremos resultados de Amazon, Baidu, LinkedIn, Pandora, Media. Tenemos entonces sector tecnológico bastante activo en la publicación de resultados trimestrales. Mercado colombiano estará atento también a las utilidades del primer trimestre de las compañías locales. Mañana, en teoría, según el calendario de la BBC del reconocimiento de ERE, tendremos Nutresa, así que preparémonos para resultados empresariales. Y también, según Camacol, las ventas de viviendas nuevas crecieron 3% en el primer trimestre. La cifra asciende a 42.795 viviendas. Contrasta un poco con lo que es las licencias de construcción, que han descendido más del 25%. Así que por ahora un poquito de crecimiento lento, ha disminuido también el ritmo de crecimiento en las ventas de viviendas nuevas. Recuerden, mañana entonces resultados de teleconferencia de Nutresa según el calendario IR de la BBC. Noticia importante esta mañana, a las 7:30, el PIB de Estados Unidos creció 0,5% en el primer trimestre. Mercado esperaba 0,7%, el índice de precios bajó de 0,9 a 0,7. Esto justifica entonces la posición de la política monetaria de la Reserva Federal de mantener sus tasas de interés estables. A las 7:30 también tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos, que suben de 247 a 257.000. Mercado esperaba 260.000, así que es importante. Continuamos en niveles relativamente bajos. Este 247 fue el mínimo de 42 años, igual permanecemos relativamente cerca de esos niveles de peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Mañana terminamos la semana con ingresos y gastos personales junto con sentimiento del consumidor en los Estados Unidos y decisión de tasas del Banco de la República y desempleo local. Terminamos entonces una semana bastante agitada con muchas noticias y que está incrementando la volatilidad para las últimas dos sesiones de la semana. Así que en términos generales, mercados internacionales podrían registrar volatilidad y presión bajista luego de ausencia de estímulo en Japón y datos económicos mixtos en el mundo. Japón también mantuvo la misma tendencia de datos económicos presión bajista, sobre todo aquellas acciones que tienen lo que es o que no han cumplido con las expectativas de Wall Street, han tenido algo de descenso en términos de ingresos y utilidades. Importante tener en cuenta ese factor. Y en cuanto a mercado local, estar atento al precio del crudo. No se descarta que indecisión se mantenga, esperar resultados empresariales del primer trimestre, y petróleo, que si bien abre por encima de los 45, ya hablaremos un poquito de por qué puede existir presión bajista y cuándo colocarla, porque ya hay algunas preguntas sobre ese tema, y revisaremos el nivel de soporte clave para el petróleo, que sigue siendo una referencia importante para el mercado colombiano. ¿Qué nos dicen entonces las gráficas? Vamos con el índice Dow Jones, 17.800, recuerden esa zona de soporte, ha logrado mantenerse sobre ese nivel, por lo tanto el sesgo alcista se mantiene. Hoy, en la apertura por futuros podría estar un poco bajista. Recuerden que los futuros son un indicador de cómo sería la apertura. Vamos desde la página de Bloomberg con el mercado de futuros y apuntan a un descenso. Tenemos entonces posibilidad de apertura negativa después de lo conocido con la ausencia de estímulo por parte del Banco de Japón, Banco Central de Japón. Así que si el cierre de hoy no logra recuperarse más allá del 17.800, es probabilidad que esa noticia junto al PIB
que estuvo por debajo de lo esperado, pueda generar algo de presión bajista. Importante los 17.800. En cuanto al IPSA, ayer repuntó justo a la zona de resistencia de los 3.150, 3.160. Hoy tendrá que cerrar por encima de ese nivel para poder justificar el avance. De lo contrario, si no logra superarlo, aún existe la probabilidad de continuar con la corrección. Ahí estamos justo en resistencia para el IPSA. El dólar descendiendo las últimas 2 jornadas, posibilidad de apertura volátil para el dólar, consecuencia 1, a nivel internacional el dólar ha perdido algo de terreno frente al euro, pero ha ganado y también perdió terreno frente al yen, posiblemente con la recuperación del petróleo tengamos algo de apertura bajista para el dólar. Así pasen las primeras jornadas, estaremos atentos. Si el dólar durante la sesión, perdón, el petróleo durante la sesión pierde terreno, podríamos tener una presión alcista. Igual estamos dentro de una zona de comportamiento lateral. Y en cuanto al WTI, ha continuado entonces su avance. Están 45.30 en estos momentos, después de haber alcanzado 45.65 en la mañana. Si bien continúa con sesgo alcista, la ruptura de los 44, de hecho lo puedo poner un poquito más arriba, 44.10. Si llegamos a perder los 44.10, no se descarta que la corrección pueda iniciar en el petróleo. Razones. 1, los inventarios siguen relativamente altos. 2, el crecimiento en Estados Unidos fue menos de lo esperado. 3, aún hay incertidumbre sobre lo que sería el nivel de producción. ¿Qué ha justificado todo el avance? La expectativa de digamos, un equilibrio a futuro, pero pues, de todos modos ya empezamos a llegar a una zona de resistencia bastante fuerte entre el 46 y 48. No sé exactamente cuándo vayan a aparecer los vendedores, si vaya a ser en esta sesión o permitan alcanzar el 46-48, pero no se descarta que en esa zona de 46-48 por banda superior de Bollinger tengamos una presencia de vendedores significativamente fuerte. Estamos llegando a terreno de vendedores en términos del WTI, es difícil saber exactamente cuándo, pero mientras estemos sobre 44 días, recuerden el avance continúa. Ruptura de 44 días permitiría la posición de presión bajista. Razones para el descenso, simplemente un poquito de toma de utilidad del mercado y la desilusión por el crecimiento en los Estados Unidos que estuvo por debajo de lo estimado por el mercado. Recordemos que igual los inventarios siguen en niveles relativamente altos comparado con lo que ha sido su nivel histórico. De hecho, estamos en máximos de todo el registro de esta crisis petrolera. Así que el petróleo ha subido con base en la expectativa de que el petróleo no es sostenible, pero aún no se han visto la corrección en términos de lo que es en la producción o la caída en inventarios. Recuerden, igual el sesgo de largo plazo, estamos por encima del promedio móvil de 200, ya es alcista, lo que veríamos sería una corrección en la cotización del crudo. 44.10 un nivel clave para el día de hoy. Vamos con el euro, en estos momentos está en 1.1339, mientras esté sobre 1.1290, el sesgo permanece siendo alcista, rompiendo 1.1290, podríamos tener presión bajista. 1.1290 será un nivel clave para el euro en el día de hoy. Bueno, es hora de analizar nuestro mercado. Vamos a ir un poco rápido, consecuencia de la apertura 8.30, pero ya que nos atrasamos un poco en la apertura del comité, importante 1.370. Hoy, o mejor, ayer, en medio de esa jornada de pequeña indecisión, una peonza no logró pasar la resistencia de corto plazo. Recuerden que tienen que pasar el 370 para revivir la posibilidad de avanzar a los 1.400. Si no supera los 1.370, la caída puede ser hacia niveles de 1.320 y 1.300 en primera instancia. Importante hoy el cierre. Si no supera los 1.370, la presión bajista podría continuar. Por ahora estamos en una zona un poco más lateral. Puede ser que incluso mantengamos algo de indecisión, ya que el petróleo está subiendo, puede impulsar acciones petroleras Ecopetrol, pero las demás de componentes cíclicos sí podrían registrar leve presión bajista correlacionadas con el mercado en general. Bueno, vamos entonces, importante entonces 370 para tener algo más de sesgo alcista, lo contrario si no lo supera, la presión bajista podría continuar. Vamos con acción de Bancolombia que sigue marcando velitas de indecisión. Ayer un algo de volumen moderado. Vamos a dejar para hoy el 26.200. Si rompe 26.200 hay probabilidad de iniciar algo de presión bajista hacia mínimos previos de 25.300, 25.200. Si aguanta los 26.200 puede estar contra los 27. Esas velitas de indecisión y peonzas pues dan paso a un posible comportamiento lateral mientras estemos sobre 26.200. Ruptura de 26.200 podría incrementar la presión bajista. Recuerden que el mercado se ha quedado de lado esperando mayor información y tendencia a nivel general. Lo mismo ha pasado con Bogotá, que se mantiene justo en los 62 y cierra por debajo ahora de la probabilidad de 59.600. De lo contrario, puede llegar, es posible que llegue a 65. Importante el cierre de 62, también ha tenido un comportamiento lateral en las últimas jornadas. Vamos con acción de Bolsa de Valores de Colombia, que tuvo un viaje rápido hacia la zona de soporte de los 17.60, 17.50 y logró recuperar los 18. Es probable que empecemos a tener un 18.30 contra 17.60 como un comportamiento lateral.
BBC tiene esa costumbre de tener un comportamiento lateral, cuando viene alguna noticia repunta, después viene otra vez un lateral, después vino la expectativa del dividendo y repuntó, pagó el dividendo y ahora se queda de lado hasta que conozcamos de nuevo resultados. 18.30 contra 17.60, se baja a perspectiva de comportamiento lateral BBC tras la volatilidad de jornadas previas. Celsia sigue peleando ahí con los 4.000 después de recuperar durante prácticamente una jornada y media, aunque ayer no recuperó. Deja los 4.040. Esa velita del día de ayer nos permite colocar esa nueva resistencia, 4.040. Si supera 4.040 puede volver hacia la zona de 4.150 y 4.200. Si no supera ese nivel y por el contrario rompe los 3.950, hoy colocamos dos niveles completamente distintos, 4.040 contra 3.950, si hay ruptura de 3.950 vamos hacia la zona de 3.800. Importante los 3.950 y 4.040 demarcan la posibilidad de indecisión y la ruptura de algunos de estos dos niveles nos daría un panorama de mayor claridad. En cuanto a cementos, Argos no ha podido con los 11.500, que es la resistencia clave. Recuerden que mientras esté por debajo de 11.500 la presión sigue siendo bajista hacia los 10.900 en primera instancia y 10.600 en la segunda. 10.500, solo superando 10.500 hablaríamos de poder volver a sesgo alcista hacia los 12.000. 10.500 sigue siendo la resistencia de corto plazo. Vamos con Cemex Latam Holding. Tenemos los 13.000. Recuerden que tras ruptura de los 13.000, la presión bajista apareció para el activo. Encuentra algo de compradores en el día de ayer cerca de promedio móvil de 40 periodos. Pero mientras no pase los 13.000, el sesgo sigue siendo bajista con posibilidad de continuar descensos incluso hacia 11.800 y tenemos otro en 12.200. Importante superar los 13.000 para anular el sesgo bajista. Lo contrario no se descarta de presión bajista 13.000 para poder avanzar de nuevo a 13.500. 13 es el nivel de resistencia clave de corto plazo. Canacol, el petróleo 45.24 en estos momentos. Canacol avanzando con velitas de indecisión. No pudo pasar el 900 en el día de ayer. Es uno de los niveles más importantes para Canacol junto con el 8600. Recuerden que estamos en el rango 900-8600. Si logra mantenerse sobre 8900, hay probabilidad de ruptura de 900 y avance hacia 9400. Necesitamos que el petróleo se mantenga un poco más alto para avanzar a 9.700 y 10.000, pero existe la probabilidad, así que si se mantiene sobre 8.900, posibilidad de atacar 9.100 y posibilidad de avance 9.400, 9.700 y 10.000. 8.900 hoy. Ruptura de 8.900 lo podría llevar de nuevo a 8.600, donde se espera que se mantenga con comportamiento lateral y zona de soporte relativamente fuerte. Seguimos con acción de Corficol, que se dio los 8.500 en el día de ayer. Así que los vendedores se apoderan de este mercado 38.800. Mientras estemos por debajo de los 38.800, la probabilidad de continuar hacia 37.200 se mantiene. Solo cerrando por encima de 38.800 podríamos ver a la zona de 39.700. 38.800 como el nivel de resistencia importante. 38.800, un nivel de resistencia clave. Vamos con acción de Ecopetrol. Muy buen volumen en el día de ayer para Eco. Llegando, acercándose a los 1.500, la zona de resistencia sigue siendo 1.500, 1.520. Pese a la presencia de vendedores, es importante el 1.430. Sé que teníamos el 1.400 en jornadas comités anteriores, igual sigue siendo importante, pero el 1.430 es para poder mantener el avance hacia los 1.520. Igual en esta zona podría aparecer algo de resistencia, algo de presión de vendedores. Rompiendo la baja 1.430 podría extender un poco la presión bajista, pero solo rompiendo los 1.400 hablaríamos de un sesgo de mayor presión bajista. 1.400, 1.430 la zona de soporte, 1.430 para mantener el impulso alcista vigente hacia 1.520 como el siguiente nivel de resistencia. Vamos con Empresa Energía Bogotá que vuelve a buscar 1.850. Seguimos 1900, si rompe 1850 puede volver a 1800. No hay una tendencia clara. De hecho, si bien a algunos indicadores la mayoría apuntan a sesgo alcista, seguimos en ese rango, pues está teniendo un comportamiento un poco más lateral. No hay mucha tendencia, así que no es muy claro el panorama técnico. Aguanta los 1200, construcción es el cóndor, pero no marcando precio en el día de ayer. Por lo tanto, mantendremos ese nivel de los 1200 como el soporte clave. Acción de Enca, que ha empezado a registrar un poco más de negociación, o más actividad por lo menos diaria, no tanto volumen, se mantiene en 12. Recuerden los 11.80 será el soporte, mientras esté sobre 11.80 aún puede alcanzar 12.5, igual el volumen es relativamente bajo en este tipo, en esta acción. ETB no ha resuelto el comportamiento lateral, seguimos entre 610 y 590.
Si rompe 590, el descenso puede ser a 570, 560. De hecho, voy a ampliar la posibilidad de descenso a 560. Seguimos 570 contra 610 en comportamiento lateral. Ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría mayor tendencia. No hay por ahora dirección en ese activo. Acción de éxito continúa con el avance, aunque ayer con poco volumen. 16.600. Mientras esté sobre 16.600, el avance puede continuar hacia los 17.200. No se descarta que tras alcanzar de nuevo la banda superior de Bollinger con una amplitud moderada pueda aparecer algo de vendedores. Solo si los vendedores rompen los 16.600 hablaríamos de poder corregir hacia los 16. 16 será el nuevo nivel de impulso alcista. Si rompe 16, la presión bajista se aceleraría. Por hoy dejemos el 16.600 como la zona de soporte clave para mantener ese impulso alcista. Acción de grupo Argos continúa por debajo de los 20.000 y mientras esté por debajo de ese nivel la presión bajista puede continuar hacia los 18.700, 18.300. Solo superando 20.000 hablaríamos de poder retomar el sesgo alcista. 20.000 como la resistencia clave. Bueno, acá me dicen que faltó con concreto. No faltó, pero es que la pasé muy rápido. Ah, sí, faltó, perdón, corrijo. Gracias, me confundo con el cóndor. Mi culpa, me disculpo. 1250 sigue siendo la resistencia. Recuerden que hubo el volumen de todo el ingreso al Colcap. Posiblemente tengamos otros volúmenes adicionales, pero vamos a dejar un rango amplio que si no aguanta los 1200 puede volver a 1150 y ahí recuperar otra vez y poder tener un comportamiento de alta volatilidad entre este rango. Y comportamiento de volatilidad, pero ya empiezan a posiblemente encontrar algo de resistencia en estas zonas y ahí quedarán dificultades para el ascenso. No hay una tendencia muy clara, pero mientras esté sobre 1200 puede atacar 1250. Si lo pierde, podría perder fuerza y darle mucho más nivel de resistencia a esa zona de los 1250. Bueno, continuemos. Y me perdí. Y vamos en Grupo Aval. Grupo Aval 1190. Continúan los altos volúmenes para Grupo Aval. Llama bastante la atención ese comportamiento. Así que mientras estemos sobre 1190, aún hay posibilidad de 1230. Rompiendo los 1190, la caída puede ser a 1160 y 1130. Importante los 1190 para mantener el impulso hacia los 1230. 1190 la zona de soporte. De lo contrario, podríamos iniciar escenario de probabilidad de corrección. Acción de Grupo Sura no puede pasar con los 40-40-100, por el contrario está empezando a atacar un poco los niveles de soporte previos. Recordemos el gap que agregó presión bajista, un gap de rotura que salió en contra de la tendencia previa, 39.200. Si para hoy no cierra por encima de 39.200, hay posibilidad de continuar el descenso hacia los 38 y 37.400. Importante los 39.100 para anular la presión bajista. Perdón, dejémoslo en 39.200 para ser más claros. 39.200 para mantener el sesgo bajista en Grupo Sura. Acción de ISA continúa con ganancias, un poco más de ánimo comprador y de hecho todo el impulso ha sido con buen volumen. Eso es bastante interesante. Recordemos que el sector energético seguirá siendo de alta demanda a nivel global con todo el cambio que estamos teniendo de vehículos hacia vehículos híbridos y siguen siendo híbridos y eléctricos. 8700, de hecho Tesla, que aparte de anunciar el modelo 3, que considera que en el futuro cercano podemos ver un modelo aún más económico, 9100. Importante los 8700, mientras estemos sobre 8700 también puede llegar a 9100, la pérdida de los 8700 implicaría posibilidad de corrección hacia 8300. 8700 será un nivel clave para ISA en próximas jornadas. Estamos a 7 minutos de la apertura. 1.254 dólares la onza de oro. 1.254. Si Mineros pierde los 2.400, recuerden que existe la posibilidad de corrección incluso hasta 2.200. Si aguanta ese nivel, aún puede continuar hacia 2.600. Importante entonces lo que son esos niveles de soporte de los 2.400 para Mineros. Acción de Nutresa. Presión bajista están apareciendo en las últimas velas. Recuerden que existe la posibilidad de un hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Que está empezando a perforar, así que si no recupera pronto los 25.800, 25.800, hay posibilidad de descender hacia 24.400, 24.300, 25.800 será el nivel de resistencia de la presión bajista, importante, 25.800. Vamos con acción de preferencial aval. 1200, bueno, vela de indecisión. Ahí no coinciden los técnicos de la ordinaria y la preferencial. Aquí me está mostrando más un lateral de 1160 a 1200 como indecisión.
Si logra aguantar 1160, aún hay posibilidad de buscar 1200, su ruptura puede avanzar a 1230. Ruptura de 1160 podría llevarlo a una corrección un poco más fuerte. 1160 el soporte clave para preferencial aval. Avianca Holding continúa en velas de indecisión. Ayer vuelve a aguantar el 2140. Sigue siendo el soporte. Mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 2400. Si pierde el 2140 la corrección puede ser más profunda hacia la intersección de promedios móviles 20, 40 y 200 que estaría cerca de 2030, 2040. Importante los 2140 para mantener el impulso en preferencial Avianca Holding. Y Bancolombia continúa con la indecisión de 28.700 a 28. Vamos a dejar esos dos niveles. Ruptura de 28.700 le permitiría avanzar a 29.500. De lo contrario, la ruptura de los 27.928 implicaría el escenario de posible corrección hacia 26.800. Continúa en comportamiento lateral para preferencial Bancolombia. Terminamos con Carvajal Empaques. No marca precio desde el día de ayer. Sigue siendo 2.600 el nivel de soporte. Así que no actualizaremos niveles. Preferencial de vivienda a los 27, solo rompiendo los 27 después de buen volumen el día de ayer, hablaríamos de poder volver a los 28, de lo contrario mientras esté por debajo de 27 no se descarta que la corrección pueda continuar hacia 25.300, 25.400 como escenario probable. Importante los 27.000 como zona de resistencia. En cuanto a preferencial grupo Argos, 18.600, mientras estemos por debajo de los 18.600 aún hay posibilidad de descender hacia los niveles de 19.300. Importante los 18.600 como el nivel de resistencia. 18.600, la resistencia clave para preferencial grupo Argos. En cuanto a preferencial grupo Sura, sigue el lateral. 39.300 contra 37.400. Nos cambia un poco el soporte. Si hoy aguanta los 37.900, 37.600, hay posibilidad de mantener el lateral. La ruptura de esos 37.900, 37.600, hay posibilidad de iniciar movimiento de corrección. Vamos a estar atentos a esa zona de 37.900, 37.600, de las cuales dependería si se da un inicio de corrección o no. Y terminamos con PFC Margos, donde tenemos los 10.700, no, 10.600 como la resistencia. Mientras esté por debajo de 10.600, aún hay posibilidad de continuar hacia los 10.100 y 10.000 psicológico. Superando los 10.600, el avance puede continuar hacia los 10.900. 10.600 la resistencia de la presión bajista. Vamos entonces con preguntas. Bueno, acá me piden que repita rápidamente con concreto. Recuerden que si rompe los 1200 hay posibilidad de volver a 1150 y le daría más fuerza a los 1250. Si logra aguantar los 1200 aún puede avanzar a 1250 con mayor probabilidad de ruptura. Es importante entonces lo que pase hoy con ese 1200. Bueno, vamos con algunas preguntas antes de terminar. Cae la señal todo el tiempo, puede repetir WTI. Bueno, en términos de WTI, importante los 44.10. Si logra mantenerse sobre ese nivel hay posibilidad de avanzar. De lo contrario, iniciaremos movimiento de corrección. Estamos ya en una zona de resistencia donde en cualquier momento podrían aparecer vendedores. Por eso hay que estar muy atentos porque los fundamentales, pues sí, tenemos la expectativa de recuperación, pero aún no se ha dado ese equilibrio entre oferta y demanda, por lo que posiblemente tengamos algo de resistencia. No necesariamente un cambio, una tendencia bajista desbordada, pero sí un poquito de presencia de vendedores como escenario probable. Me podría ver qué ha hecho que se frene tanto a Bianca. La correlación general con el mercado, recuerden que todo el mercado ha venido frenando. Si vemos el Colcap, pues básicamente se ha frenado en términos generales a espera de mayores fundamentales, tanto locales como internacionales, y locales pues faltan resultados empresariales. Bueno, nos disculpamos por iniciar tarde, mañana estaremos 7:35. Vamos a dar por terminado el comité, nos vemos mañana. Muy buen día para todos.